Todo abierto en Capital Radio. En los próximos minutos miramos al mercado de la mano de Víctor Galán, de Víctor Galán Bolsa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Un saludo a todos, como siempre. Bueno, hace un par de semanas que no hablamos, Víctor. Situación, minuto y marcador. ¿Cómo están las cosas? ¿Siguen igual? Bueno, ahora mismo un poco lo que habíamos comentado, ¿no? Sobre todo por mirar renta variable. Futuros del S&P, Nasdaq, en general renta variable Estados Unidos. Como bien dijimos hace unas semanas, teníamos el volumen anclado desde prácticamente el volumen promedio de compras atado prácticamente desde abril de 2025, cuando empezó el mercado, después de esa corrección, a subir. Y lo que dijimos es, tenemos un techo redondeado en el S&P, ese punto al que desciende el S&P, que opera casi los 6.500, si desde ahí rebota, probablemente los compradores buscarán una zona o una oportunidad para volver a llevar el mercado arriba. Si ese punto se pierde de manera clara, entonces empezarán los problemas. Y lo que ocurrió precisamente, como dijimos, es que ese punto se perdió ligeramente y desde ahí tuvimos un rebote. De hecho, tenemos el rebote más fuerte del mercado y el rally más alcista que hemos tenido en meses. Hemos tenido un más 12% en el S&P, muchas acciones volando, pero no solo prestamos atención al S&P, podemos incluso tener alguna zona de consolidación en los 6.900, para el Nasdaq también está absolutamente disparada, 26.900, está a punto de batir los 27.000 máximos de toda su historia. Algún descanso en la zona de 26.200 tampoco le vendría mal. También otro que rebotó desde ese preciso momento. Y algo que hemos señalizado mucho y de lo que hemos hablado bastante, algo que creo que es importante, el Bitcoin. No hemos hablado mucho de ello en estos últimos meses porque no hacía más que bajar, por más que la gente animaba a que en algún momento subiera y lo viéramos en 500.000 euros. Lo que de verdad ocurrió es que hemos visto bastantes zonas de agotamiento y tras varios meses de agotamiento y ya cuando todo el mundo, como normalmente ocurre, ha dejado de hablar del valor, decidimos tomar una posición. ¿Por qué? Porque precisamente empezaba a crear una sucesión de mínimos crecientes. Por encima de los 70.000 hacíamos una posición en Bitcoin, ahora mismo subiendo casi un 4%, ya casi cerca de los 80, y aquí la idea es ir acumulando un poquito. Así que es ahora mismo lo que nos gusta mucho más que la plata y el oro, que están teniendo zonas laterales, la plata en los 77, al oro se le siguen encasquillando los 4.800. Por mirar como un poquito también al IBEX en rango semanal, sigue siendo uno de los índices más fuertes de ahora mismo Europa, aunque eso no quita que la veamos descansar en los 17.600, ahora mismo haciéndolo un poquito peor que el S&P, el DAX también aproximadamente los 24.100. En general, hemos visto descensos en el VIX, estamos viendo un mercado que se está animando cada vez más, una renta variable y un mercado alcista de casi un 13% arriba en estos últimos días, semanas, y es por ahí por donde vamos a empezar a buscar y donde nosotros estamos buscando oportunidades con los alumnos. Muy bien, pues este es el contexto. Vamos a echar un vistazo a dudas de nuestros oyentes. Aprovecho para recordar las formas de participar. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687050600. El correo es oyentes@capitalradio.es y hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, 91 283 33 33. También las personas que nos siguen en directo en el canal de YouTube de Capital Radio pueden dejarnos ahí en el chat sus dudas. Por ejemplo, vamos a leer una de ellas que tiene que ver con Fluidra. ¿Está para entrar? Pregunta un oyente. ¿Ha llegado un soporte? Fluidra. Pues vamos a mirar Fluidra. La tengo por aquí. A ver, no, o sea, si tiramos un poquito la acción atrás y empezamos a ver un poquito cómo se está comportando, podemos ver que hay un soporte de largo plazo prácticamente en la zona de los casi 18 euros aproximadamente. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos una resistencia precisamente por donde pasan los máximos, en la zona de 26. Es decir, estamos de medio plazo, en este último año y medio, moviéndonos en una zona entre 25 y 18 de manera lateral. Si miramos lo que ha hecho en este último año el IBEX, ha subido bastante. No es una acción que lo está haciendo mejor que el mercado, ya nos lo dice aquí nuestro diagnóstico. De momento es una acción a evitar. Y cuidado, porque pese al rebote por encima de 18, se acerca a las principales medias de corto plazo. Y precisamente ahí es donde en esta semana está retrocediendo. Está retrocediendo también el IBEX, es cierto,
Ahora mismo la zona de 21, la zona de 21,70 es precisamente su mayor muro, es la zona que debería superar. Yo no estoy viendo que entre dinero institucional, sinceramente. No creo que esté mal, creo que está cerca de un soporte, pero bueno, yo esperaría obviamente tomar algunas acciones mejores, ¿no? Yo creo que en el mercado ahora mismo, en IBEX, hay compañías mejores. Venga, vamos a echar un vistazo a más valores. Por ejemplo, siguiente título que vamos a analizar, vamos a echarle un vistazo a Microsoft, a ACS y a Heidelberg Materials. ¿Quieres saber cómo los ve uno de nuestros seguidores en YouTube? Microsoft, Vale, ACS y pues Heidelberg Materials. bueno, pues mira, vamos a empezar por Microsoft Venga. porque aquí creo que sí que empezamos a ver cosas muy positivas. Tenemos aquí una muestra clara de cómo funcionan las fases del mercado, independientemente de a qué PER coticen, cómo sean sus resultados, absolutamente todo, porque a veces esos resultados que vemos en las presentaciones no van acompañando al precio. Entonces, tenemos una subida desde prácticamente abril de 2025 casi a doblar el precio hasta julio de ese mismo año. Dejó claramente una fase de distribución y doble techo que activó por debajo de 4,98 y es en esa zona donde a finales de este año decíamos cuidado que no es el momento de estar en las tecnológicas. ¿Por qué? Porque nos queríamos evitar la fase de caída. No es cómodo tener una acción comprada casi en 500 o más y verla cerca de los 300 euros perdiendo casi un 40, un 35%. Ahora, a partir de aquí, ha ocurrido algo durante la semana pasada y es que se ha roto con muchísima fuerza, subiendo un 14%, ha entrado el volumen institucional y mientras lleguemos a superar los 450, y si superamos esa zona, la vería bastante positiva. De todas maneras, para el medio plazo, largo plazo, me empieza a gustar ya bastante más. Igual que dije que a partir de aquí yo sería cuidadoso, yo creo que por encima del punto que marcamos, que es 386, es un valor que mientras no ceda esa parte, yo creo que tiene muchísimo recorrido a partir de ahora que vuelve a mejorar el mercado, ¿no? ¿Diferencia con tomarla arriba o abajo? Pues precisamente todo. Desde abajo estamos prácticamente con un rango de error muy pequeñito, desde arriba todavía estaríamos en pérdidas, por eso siempre la gestión del riesgo. En el caso de ACS, que también la preguntaban, Sí. bueno, decíamos, hablábamos de Fluidra, ¿no? Fluidra, una compañía pues que en el último año no lo había hecho bien. Luego teníamos al IBEX, que lo ha hecho bastante mejor, obviamente, el propio índice. Pero es que además tenemos compañías que luego despuntan el índice, que lo hacen todavía mejor, como es en el caso de ACS, que está totalmente imparable, no tiene ningún sentido a los niveles que está subiendo, 124, primeros soportes en la zona de 110, 92 soportes de medio plazo. Mientras no pierda la zona de 110, creo que va a seguir subiendo. El problema, quizá esté un poquito extendida de más. Desde prácticamente julio de 2025, Fluidra no había hecho nada, ACS ha subido un 99%. Es la importancia de seguir los indicadores correctos y las acciones correctas en el momento adecuado para que nos den ese rendimiento esperado o mejor que el índice. Así que me gusta mucho. Y en el caso de Heidelberg, me parece que era, ¿no? Sí, Heidelberg Materials también nos preguntaba por esta compañía alemana. Y Heidelberg, la tengo aquí, Materials, sí, Heil. Vale. Bueno, en este caso pasa un poco lo mismo que en Fluidra, ¿no? Como decía antes. Esta compañía, sin embargo, sí que venía de hacerlo muy bien. Empezó en octubre de 2024 con 104 euros. Prácticamente hace unas semanas, bueno, a principio de año, marcaba casi 240, con una subida importantísima y un rally alcista muy bueno. ¿Qué ha ocurrido? Se han perdido los principales soportes. ¿Cuál es el principal? 208. Hasta que no vuelva el valor a superar 208, yo sería cuidadoso. Sí que es verdad que en el corto plazo con el rebote, primeros apoyos en 180 los vería con buenos ojos. Un CFI que ha mostrado dinero institucional entrando constantemente y que ahora, por el contrario, podemos verlos para los seguidores en YouTube. Hay velas cediendo en moradito, lo que significa que ha salido muchísimo dinero de inversores grandes. Entonces, ahora mismo cuidado con eso. Venga, vamos a escuchar si le parece este mensaje que nos deja uno de nuestros seguidores y vemos qué valores propone. Hola, buenas tardes, Capital Radio. A ver si el analista me podría dar un soporte de Acerinos, Amper
y SACIR. Los tengo los tres con unas ganancias de entre un 12 o un 14%. Y me da un poco de miedo si esto pega un bajón. Bueno, que me den una pequeña información de los tres valores y el stop sobre todo. Muchas gracias. Bueno, pues un stop para estas posiciones que tiene ganadoras en estas compañías. Acerinox primero, si le Vale. parece. Sí, las tengo las tres por aquí. Bueno, en el caso de Acerinox, buen aspecto, una compañía que también venía haciéndolo muy bien desde hace meses, prácticamente a finales del año de 2024 estaba cotizando en 10, ahora obviamente está cotizando en casi 14. Es una acción que obviamente no tiene tanta volatilidad como otras muchas que hemos visto, pero ahí está y lo está demostrando, ¿no? Ahora, tras una consolidación, no sé exactamente, imagino que por los beneficios del oyente puede ser más o menos un medio plazo su plazo de inversión. Podríamos decir que un primer soporte queda en los 12,18. De hecho, de perder esa zona, pues ya podría poner ahí quizá un stop de beneficios por si acaso la cosa no pinta muy bien. En el caso de Acerinox sería 12,18. En el caso de Amper, bueno, en el caso de Amper una acción bastante chicharro, bastante volátil, ojo que cotiza en 0,1850. Siempre lo tendría pues precisamente en mente porque aquí cualquier cosa puede pasar y el valor se puede volar y mover muy rápido. 0,1664 creo que es el mínimo de la última vela de la semana pasada. Yo creo que ese puede ser un buen punto de partida, aunque desde ahí ha subido un 9. Si el oyente lo tiene más o menos en 12, más o menos le va a quedar un 2-3%. Y también mientras la puede dejar volar hacia la zona de 0,20, que sería muy provechoso, ¿no? Que superara a Amper, una compañía que hemos visto y hemos hablado en alguna ocasión, aunque, como digo, bastante un poco chicharro. Y en el caso de SACIR, bueno, pues es una compañía excepcional, como es en el caso de ACS, como hemos visto Acerinox. Estas son las de verdad, las que mueven el IBEX y son las que de verdad mejor han permitido, ¿no? y permiten a los inversores aprovechar rendimientos en el índice. No es lo mismo llevar un Fluidra que llevar este tipo de compañías. SACIR, ahora mismo, con un pequeño descanso, quizá yo, si perdiera la zona de 4,40, sería precavido para en el corto plazo quizás tomar una parte de beneficios, pero le sigo viendo muchísimo potencial. Viene de una subida totalmente espectacular desde mayo del año pasado. En 12 meses ha multiplicado casi un 40% de rentabilidad y me gusta mucho. Venga, siguiente valor que vamos a mirar. Por ejemplo, a petición de uno de nuestros seguidores en YouTube, pregunta este oyente por Adobe, ¿cómo la vería para una posible entrada? Vamos al mercado de Estados Unidos. A ver, visto cómo está el mercado ahora mismo, obviamente Adobe pues es una acción que parece a la gente ponerle ojitos. ¿Por qué? Porque normalmente es una de las grandes del Nasdaq, es una de las grandes de las tecnológicas. Y normalmente pues eso pone la atención en la gente, ¿no? Y además hoy sube un 4,52, parece una acción demasiado interesante. Lo cierto es que si vemos su tendencia de medio plazo, sigue bajista. Y lo cierto es que si tiramos una línea desde que dijimos que cuidado que estaba muy floja y desde que lo advertimos tanto en redes como para los oyentes y los alumnos, ha perdido un 64% del valor. Prácticamente habríamos diluido nuestra posición en una posible continuación o entrada en Adobe, ¿no? Yo, mientras no supere la zona de 300 o mientras no haga algún suelo o alguna zona de acumulación, esto es un no estar, de verdad, es un mero rebote. Tuvimos mero rebote también en la semana del 2 de marzo que subía un 8%, tuvimos mero rebote el 1 de diciembre que también subió un 8%. Cuidado que en medio hay una serie de caídas muy graves también y muy fuertes. Yo, de momento, pese a que el mercado está recuperando y ahora mismo casi todo está volando, sería cuidadoso porque no me parece de todas maneras la compañía más fuerte. Luego veremos algunas en el apartado de valores interesantes que llevamos, que va a ver la gente, que son mucho más interesantes. Venga, vamos a escuchar, si le parece, este mensaje, esta nota de audio. Hola, buenas tardes. Mi pregunta para el analista es cómo vería una entrada en Oracle. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir en el mundo tecnológico en Estados Unidos, ahora con esta compañía, Oracle. Aquí sí me tiene más sentido. ¿Por qué? Porque aquí
cuidado, ojo, en Oracle, otra compañía que ha caído muchísimo, desde 352. A veces el gráfico, Rocío, engaña, pero en realidad es otra caída de un 61%. Lo digo porque cuando hay acciones que dan puntos de salida, esos puntos de salida hay que escucharlos, o perderemos en unas semanas muchísimo dinero y luego nos tiraremos varios meses y meses o años para recuperar la inversión, ¿vale? De todas maneras, en Oracle veo una activación clara de suelo. Además, como hacemos con los alumnos de Telegram, vemos claramente que hay un doble suelo activado. Eso lo va a propulsar, viene desde prácticamente 134, eso lo va a propulsar hasta la zona de 220, 210 aproximadamente. Así que de momento parece que va a cumplir. Otra de las acciones que la semana pasada subió un 26, esta semana está subiendo casi un 7%. Tiene muy buen aspecto. No es obviamente de las mejores compañías, pero dentro de software es de las que al menos más fuerte rebotan, y eso también es importante para estar alerta. Yo vigilaría ahora mismo zonas de 153 por si en algún momento puede hacer algún descanso. Acciona Energía, volvemos al mercado español, en este caso para resolver una cuestión que nos plantea una de las personas que nos sigue en YouTube. Pide soportes y resistencias, dice que está dentro con pérdidas. Bueno, tiene un pequeño canal descendente desde prácticamente máximos. No es nada grave, no sé qué tipo de pérdidas son las que lleva el oyente, ¿no? Pero más o menos trazando aquí en directo un poco un canal, podemos ver cómo llega a la parte alta de la directriz. Es súper importante escuchar al gráfico, ver el gráfico y ver qué pistas nos está dando. Y en esos puntos anteriores hubo un rechazo. Lo que hemos visto hoy también es aunque ha subido o está subiendo esta semana, ¿no? Lo que vemos es también un rechazo en la zona de 22,50. Cuidado, porque perder la zona de 21,32 podría ser un punto en el que nos esté volviendo a dar una pista de que por aquí quizás por arriba todavía no le toca y pudiera irse otra vez hacia la zona baja de 18. Yo de momento sería precavido y buscaría ver, perder quizás la zona de 21 podría ser ya un punto de stop para mí. Vamos a mirar este valor que es Netcompany. Hay un seguidor en YouTube que nos pregunta por la compañía. El ticker es N de Navarra, E de España, T de Teruel, C de Cáceres. Y quiere saber si le puede dar su opinión para entrar. Es José Luis que nos escribe preguntando por esta compañía. Por lo que veo es una firma que cotiza en Copenhague, en Dinamarca. Sí, justo lo estaba mirando. Cuidado con las acciones nórdicas, simplemente por la volatilidad, porque a veces tenemos otro tipo de monedas, porque además, puede llevar cierta poca liquidez o demás, pero la verdad que la compañía, mirándola en sí, está espectacular. De hecho, tiene como así una especie de taza con asa, uno de nuestros patrones chartistas que enseñamos a los alumnos, que es súper alcista y que por encima de 371 precisamente ha propulsado el valor casi hacia los 404. 11% la semana pasada, esta semana un 2 abajo, prácticamente corrigiendo, y lo que corrige ya lo está intentando subir. Para mí, muy buen aspecto. Clave el CFI, una vez roto los máximos, nos está mostrando acumulación de mano fuerte. El gatillo volatilidad nos está mostrando aquí en dorado, el segundo indicador, que la continuidad de la tendencia es probable y robusta. Así que soportes vigilar, eso sí, 352, 332. Me gusta mucho la compañía, que no la había visto nunca, la verdad, no la conocía. Ideas interesantes, David, que antes nos decía. Hay valores que estamos siguiendo y que muestran cosas... ahora mismo apetecibles, por ejemplo. Venga, vamos a mirar algunas cosas. A ver, por ejemplo, nosotros en Europa, por quedarnos aquí, ¿no? Llevamos ASML con los alumnos. ¿Por qué? Porque una vez rompió la zona de 760, es una de las compañías más prometedoras del mercado. La semana pasada nos subió un 3,69, esta semana, hoy nos está subiendo casi un 6, es casi un 7% arriba. Estamos en máximos, probablemente también, superados los máximos además de julio de 2024. Tras un suelo redondeado, una zona de consolidación, creemos que tiene muchísima proyección. El CFI nos está advirtiendo de que es una de las acciones líderes y además con ASML probablemente de las mejores acciones en toda Europa. Pero no solo llevamos eso, llevamos también Estados Unidos. Dijimos, y se ha hablado mucho de semiconductores. Hemos hablado y ha hablado la gente de AMD.
ha hablado la gente de Intel, pero algunas otras también, y como decía, cuando hablábamos de Oracle, de Adobe, estaban subiendo, ¿no? Estaban subiendo. Bueno, la que está subiendo en la semana, que la llevamos en cartera, es ARM, ya lleva casi un 25% arriba, 15% solo en la semana y 9% en el día de hoy. Son estas las que además están superando máximos después de una zona importantísima de consolidación con un hombro, cabeza, hombro de continuación. La compañía parece que va a seguir para arriba. Hay otras que todavía siguen haciéndolo muy bien y una de las acciones más alcistas de todo el mercado es SanDisk. En el rango diario hoy hemos hecho una pequeña entrada. Es una entrada importante en cartera, pero ya casi nos sube un 6%. Superar la zona de 967 sería súper positivo. Tenemos más acciones, tenemos también a Applied Materials, que nos ha hecho aquí también una consolidación y una pequeña tacita con ASA. Cuando ha roto este pequeño banderín, se ha puesto en un punto muy interesante y de superar la zona de 403 aproximadamente, ahora en 401, nos va a dejar puntos de entrada súper interesantes. Así que la verdad que muy bien, tenemos también un porcentaje de Bitcoin, tenemos también Dell en el rango de ordenadores, tenemos las acciones que vamos escaneando que son más fuertes del mercado, algunas como las de Dell desde la primera entrada, que lo cogimos casi en 151 ya, con casi un 40%, y es lo que nos permite llevar las carteras USA mensual como en un 60% arriba, Europa todavía ligeramente descendente y nuestra cartera de ETF es un 18% arriba desde principio de año, que estamos volando y masacrando al S&P, así que, bueno, la verdad que súper contentos de la gestión del riesgo. Y luego le incido a todos los oyentes, lo importante de coger no solo las acciones más conocidas, Adobe, Louis Vuitton, sino las acciones que mejor lo están haciendo para obtener el mejor resultado. Vamos a mirar este valor, OMA, que yo creo que no ha salido nunca en el consultorio, en el NISE, y el ticker es tal cual se escribe la compañía, son 2 OEs de Oviedo, M de Madrid, A de Albacete. ¿Qué tal está por técnico? Bueno, es un valor que conocemos con los alumnos. ¿Por qué? Porque nos ha dejado uno de los patrones, y lo explico aquí, más fuertes que se pueden ver en el mercado, que es un gap al alza. La gente yo creo que no es consciente de lo importante que es un gap al alza en el gráfico. Primero porque supone, como ocurrió en el 5 de marzo, una zona de soporte ya para no perder si el gráfico sigue siendo alcista. Y esta compañía que viene del sector de teleco, bueno, pues marcó precisamente el volumen anclado desde ese punto, subiendo, bajando un poquito lo que vimos también en el S&P y el Nasdaq, como digo, desde principios de abril. Y en el momento que esa zona se superó, por encima de 14 es donde marcaba posible zona de entrada o superación para irse mucho más arriba. Desde entonces, pues casi otro 12% arriba. Es un volumen, es un patrón de high volume close que es súper interesante y que repasamos con píldoras formativas en la comunidad. A mí es uno de los que más me gusta y normalmente se proceden o suceden después de presentaciones de resultado. No fue en el caso de OMA, creo, pero igualmente interesantísimo. La misma persona que nos pregunta por OMA pregunta también por State Street en el mercado estadounidense, en el ISE, STT. Vale, STT, bueno, State Street, también muy buen patrón, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque también vemos un gap al alza, nos lo dejó el miércoles 8 de abril, por encima de 137, la verdad que el valor ha subido muchísimo. El problema aquí, el único problema, a pesar de la superación de máximos e ir un más 13% arriba, es que no ha dejado buenos retesteos, al menos en el corto plazo, quizás en un 144, en un 131, esos puntos ahí que hubieran sido quizás más interesantes, ahí no nos ha dejado una segunda oportunidad, pero también volando y otro tipo de valor que nos encanta también. Pues con esto nos quedamos, con todos estos valores. Nos ha dado tiempo a mirar a muchos esta tarde. Víctor Galán, de Víctor Galán Bolsa, un placer como siempre. Gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos.